o ellos nos ven. Sintoniza la frecuencia que te hace vibrar en el 95.1 FM. La bendición vas a encontrar desde Juárez la frontera, brillando con su luz, llevándote el mensaje, el amor de Jesús, con los mejores locutores. La charla mejor, aprendiendo de la Biblia, llenos de valor. Música variada que te pone a cantar, la compañía perfecta que no va a terminar. Shekinah, Shekinah 95.1 FM. La radio que te cuida, la que te mantiene 24/7 todo el año sin parar, 365 días para juntos adorar. Shekinah, Shekinah en tu radio y tu hogar, y en Roku por la tele nos puedes mirar. Shekinah TV, presencia digital, la señal del cielo. Quédate con nuestra transmisión por Shekinah 95.1 FM. Cada lunes, en punto de las 8:30 de la noche, estás escuchando La Gran Comisión, con un mensaje de fe, esperanza y amor. Buenas tardes, Dios les bendiga, buenas tardes, noches, buenos días para cualquiera que nos esté escuchando en cualquier ocasión. Bienvenidos a su programa La Gran Comisión. Estamos ahorita, mi pastor, yo, y empezamos con un programa más y con la dirección de Dios. Así es, Anita, les damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este programa de La Gran Comisión que estamos transmitiendo por Shekinah Radio, y les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando, ya sea por las redes sociales o estás en radio en vivo. Estamos nosotros transmitiendo desde la hermana ciudad del Paso, Texas. Muchas gracias a nuestros hermanos de Shekinah por el esfuerzo que ellos hacen de podernos transmitir desde El Paso. Así es, muchísimas gracias y pues oramos, ¿verdad? Pedimos también sus oraciones por esta radiodifusora, que el Señor siga sosteniendo al hermano Isaac, a la hermana Pame, para que podamos seguir siendo de bendición a través de este radio. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Sí, de hecho, yo creo que se va a oír raro lo que voy a decir, pero vamos a hablar de la Biblia. De la Biblia. De la Biblia, efectivamente, palabra. De la palabra de Dios. Y vamos a estar estudiando, y les invitamos a todos ustedes que se unan en esta enseñanza que vamos a estar dando, porque vamos a estar hablando un poquito de teología bíblica, que es muy importante para todos, ¿verdad, Anita? Para todos, sí, es muy importante que sepamos, ¿verdad? Es la palabra para todos. Dios nos dejó el mensaje, como hemos dicho, para todos. Exactamente, y el estudio de hoy, o la plática que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar de la palabra de Dios, y la pregunta con la que vamos a surgir en este día es: ¿cuáles son las diferentes formas de la palabra de Dios? ¿Cuáles son, pastor? ¿Por qué hay que confiar en la Biblia? Yo tengo algunas preguntas, ¿verdad? Y las estuve estudiando. ¿Cómo sabemos que la Biblia la escribió Dios? ¿Cómo sabemos de que debemos de obedecerla? Jesús es una palabra viva. La Biblia es una palabra escrita por Dios, pastor. Así es. Que, como dijo nuestra hermana, ¿cuál es la Biblia? No estamos hablando de la Biblia de la que viene en internet, y la Biblia de mano, y la Biblia que puede usted poner en una tableta. No, estamos hablando de los 66 libros. La Biblia está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en su totalidad son 66 libros, que más después hablaríamos de cómo fue que se hizo el canon de las Escrituras, que muchas veces nosotros podemos no saber acerca de estas cosas.
Pero contestando algunas de las preguntas que vas a estar haciendo, ¿verdad? Que la primera es, ¿qué es lo que significa la palabra de La Dios? palabra de Dios, ¿qué es? ¿Quién escribió? Ok, muy bien. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, fíjate bien, para instruir, para redarguir, para corregir, todas estas cosas que la Biblia nos dice, dice a fin de que el hombre y la mujer de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando dice toda la escritura es inspirada, fíjate bien, esta escritura, esta palabra inspiración se traduce del griego como un soplo, un soplo. Entonces, la Biblia, queridos amigos, fue escrita por 40 diferentes personajes en épocas diferentes, con estratos de vida diferentes. Tenemos gente como David. ¿Te acuerdas que era David? Sí, y miles de años, Si quieres, ¿verdad? pégate más ahí al micrófono, porque se me hace que, ándale, eso, Anita. Exactamente también hubo un espacio muy grande entre los escritores. Y todos ellos, fíjense bien, todos ellos concuerdan en una cosa, en Jesucristo. En Jesucristo. O sea, mucha gente piensa que Jesucristo existió hasta El que Nuevo nació en Belén. Testamento. Y es algo que no es nada más lejano de la realidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo inclusive les dijo a los fariseos, antes de que vamos a estar hablando esta tarde, es el verbo de Dios, o sea, la Biblia en Juan capítulo 1, verso 1, nos dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, vamos a ver que la palabra verbo que se utiliza en el Evangelio según San Juan viene del griego logos, ¿ok? Y la palabra esta logos se refiere a una palabra, ¿ok? Entonces, fíjense bien, Cristo dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora, hay una pregunta que surge aquí, Anita, que sería, si la palabra era Dios, ¿quiere decir que dejó de ser Dios? ¿Tú qué crees de eso? No, todavía sigue siendo. Exactamente, Todavía. porque si una de las características de Dios es que Dios es inmutable, quiere decir que Dios no cambia. Y si la Biblia nos dice que Él era Dios, dice en el principio era el verbo, o sea, Jesús, más adelante, en los versos adelante en Juan, si tú nos estás acompañando con tu Biblia, más adelante dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vemos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos aquí que Jesucristo se hizo carne, o sea, el Dios encarnado, y Dios habitó entre nosotros. Entonces ya vemos una correlación entre la palabra verbo, ¿verdad? Y Jesucristo con nosotros, exactamente. Entonces, más adelante, cuando nosotros estudiamos en el libro de Apocalipsis, si alguno de ellos tiene su Biblia, busque con nosotros Apocalipsis 19:13, donde dice, y su nombre es el verbo de Dios. Fíjate bien, entonces allí la misma Biblia nos enseña que el verbo que estaba al principio, que es Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros, y luego en Apocalipsis nos dice, cuando nos describe a ese Jesucristo que viene en las nubes en un caballo y nosotros tras de él, dice que Él es el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios. Eso es Jesucristo. Y nos lo menciona desde el principio hasta el final, que es el verbo, que es el principio, que es el fin, Él es todo. Y nos enseña la palabra de una manera muy sencilla porque la escribió para que la entendiéramos. Como quien dice, la escribió nuestro idioma, ¿no? Exactamente. Otra de la Biblia, fíjense bien, es que la Biblia aparece como un discurso de Dios, ¿verdad? Y vemos algo que la Biblia le llama los decretos de Dios, pero quiero hacer una aclaración, Anita, porque el día de hoy, desgraciadamente,
Muchas veces la gente dice, yo decreto, y el único que puede hacer decretos es Dios. Y les voy a enseñar, amigos, algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, un decreto es algo que se le llama, es cuando Dios da una orden. Y en la Biblia, Dios da órdenes. ¿Cuál crees tú que fue la primera orden que Dios dio? Pues el mundo. Sepárese el agua de la tierra, la oscuridad de la luz. Exactamente. Fue el Sí, orden. si nosotros vemos, aquí yo tengo mi Biblia, fíjense bien, amigos, si ustedes ven Génesis, la palabra Génesis significa comienzo. En el comienzo, Dios da una serie de decretos y los decretos de Dios siguen hasta el día de hoy. Por ejemplo, dijo Dios, sea la luz. Y se hizo la luz. Y se hizo la luz. Mucha gente juega, ¿verdad? Dicen que Chabelo fue el primero que pagó el recibo, ¿verdad? Pero fíjense bien, sea la luz y fue la luz. O sea, el decreto de Dios siguió una obediencia de la naturaleza a lo que Dios había dicho. Y luego Dios le llamó a la luz día y a la oscuridad le llamó noche. Y hasta el día de hoy le seguimos llamando nosotros de la misma forma. ¿Ves? Entonces hay una serie de decretos. Entre esos decretos, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra, ¿verdad? O sea, está diciendo que no estaba solo. No estaba solo. No. ¿Quién estaba con él? El verbo. El verbo, el Espíritu Santo. Exacto. Porque en Juan nos dice, en el principio el verbo estaba con Dios. Entonces el verbo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban juntos en el momento de la creación. Porque el verso 2, fíjate bien lo que nos dice de Génesis capítulo 1, verso 2. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ahí tienes el verbo, el Padre creador y el Espíritu. Ahora te voy a enseñar una cosa que se me hizo muy bonita, a todos nuestros radio oyentes, para que la naturaleza, exista, requiere 4 constantes, Anita. 4 constantes. Una es el espacio, otra es el tiempo, otra es la fuerza y la materia. O sea, la naturaleza no puede existir sin una de estas 4 constantes. Otra vez te la vuelvo a repetir. El tiempo, el espacio, la fuerza y la materia. Ok, fíjate bien. En el primer versículo de la Biblia, estas 4 cosas vienen a existir, con excepción de una, que es Dios. Dice en el principio, ahí está el tiempo. Entonces, nosotros confiamos en un Dios que está fuera del tiempo. Ok, yo no le puedo decir, Dios, llega a las 6 de la tarde, por favor, porque Dios ya estaba ahí. Ok, Dios es un Dios tan poderoso que Él estaba antes de la fundación del mundo, durante la fundación del mundo, ahorita y después de la fundación del mundo al mismo tiempo. Porque ahí está la primera constante, en el principio. Y lo creó Dios. Ahí vemos que energía, fuerza. Dios fue el creador. ¿Ok? Dice en el principio creó Dios los cielos. Ahí está el espacio y la tierra, la materia. En el primer versículo de la Biblia, cuando Dios está creando, pone las 4 constantes de la naturaleza ahí. ¿Por qué? Porque Él fue el que inició todo. Todo inició con Dios. Por eso ahora sí podemos entender Juan 1, que dice en el principio era el verbo. O sea, Cristo es también, ¿verdad? Co-creador con el Padre. Dice, y el verbo era con Dios, Él estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, nosotros podemos ver ahí el verbo y Dios decretando. Fíjate bien, al momento de hacer todas estas cosas. Entonces, fíjense, hay otro versículo, amigos, en el Salmo 33:6. Si quieres irlo buscando tú, Anita, ¿qué te parece? Salmo 33:6. Y pongan atención en este versículo porque es un versículo muy poderoso, ¿ok? Que nos dice cómo es, otra vez hace énfasis en lo que acabamos de leer en Génesis 1:1. Salmo 33:6. Si ya lo tienes, adelante. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¡Wow!
Fíjate bien, o sea, por su palabra, por el verbo. Por nada más por decir. Pero fíjate bien, la clave ahí está por el verbo, por Porque su se palabra, dice. porque la palabra logos, ¿verdad? Significa palabra. Por la palabra de Dios está, ahí está mencionando a Jesús. Por la Por el palabra del Señor fueron creados los cielos y por el todo. soplo de su boca las El estrellas. ejército. Fíjate bien, o sea, ese es el poder en el Dios que nosotros hemos creído, un Dios creador. Entonces, vemos que Dios hizo decretos, ¿ok? Decretos. Y yo quiero otra vez aclarar esto, porque desgraciadamente la iglesia ha entrado en unas etapas medio raras, ¿verdad? Porque nos gusta decretar. No, que yo decreto. No, el único que tiene poder de decretar es Dios. Dios, ¿ok? Dios es el único y se lo puedo mostrar bíblicamente. Entonces, vimos número uno, los órdenes de Dios, los decretos. Otra, número dos, vamos a ver que Dios se comunicó personalmente con los seres humanos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, amigos, amigas que nos están escuchando. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la primera comunicación personal que Dios tuvo, ¿con quién fue, Anita? Pues con Adán. Con Adán y con Eva. Con Eva. Ok. Fíjate bien, si podemos vernos nosotros, van a estar oyendo esto. Mire, este es el sonido que más miedo le da al diablo. Mire, oiga, este es ese. ¿Sabe qué ese sonido? Es la Biblia. Ok, es el sonido de mi Biblia moviéndose. Entonces, Génesis 2, del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Exactamente. Te fijaste que hubo una comunicación personal de Dios y en ese momento esa comunicación personal que Dios tuvo con el ser humano vino a ser palabra de Dios. Entonces, fue la primera, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hay un dato muy curioso, cuando es la tentación, cuando Satanás los tienta, fíjate cómo Satanás les cambió su mentalidad. No les cambió las escrituras, porque fíjate bien, allí en Génesis, en el capítulo 3, fíjate bien, cuáles son las palabras que usa el enemigo. Fíjate bien, en el verso 1, lee el verso 1 del capítulo 3, ¿cómo dice? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate bien, ¿cuál fue el mandato de Dios? Que comieran de todo. Dijo Dios, coman de todo árbol menos. Y fíjate cómo el enemigo lo cambia y dice, con que Dios dijo que no comáis de todo árbol del huerto, eso, o sea, eso es lo que el enemigo sigue haciendo hasta el día de hoy. Se llama transgiversar la palabra de Dios. ¿Ok? Sí, nos pone a veces en controversia. Exactamente. Nos quiere cambiar nuestra manera de pensar respecto a la Biblia. Por eso hay muchas confusiones en estos tiempos. Por eso es importante, Anita, que nosotros cuando aprendamos la escritura, porque una de las cosas, yo le llamo la palabra olem, ¿ok? Ahí entra obedecer, leer, estudiar y meditar, ¿ok? Y una de esas cosas la M es meditar y memorizar. Olem es obedecer, leer, estudiar y memorizar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros los creyentes debemos de memorizar la escritura y debemos de memorizarla. Porque imagínate, casi todos los creyentes, cuando van los domingos, ya muy pocos traen la Biblia de papel. ¿Qué es lo que traen? El celular. El celular. Y muchos de ellos están facebookeando. Y que no digan que no. Yo soy pastor. Yo de repente que están facebookeando. Entonces, imagínate que las redes sociales se acaben y que no estás impuesto a buscar en tu Biblia de papel. El enemigo
puede transgiversar las escrituras, ¿verdad? Y para allá vamos, porque todo ya se está viendo a través de las redes sociales, de la AI o Sí, IA, de la sí, IA, ¿verdad? sí, Y eso, todo ya se le está preguntando, todo. Al rato no vamos a saber nada porque vamos a estar acostumbrados a esto, y el Espíritu Santo, ¿dónde va a quedar? exactamente. ¿A quién? O sea, el Espíritu Santo se contrista. En vez de que me preguntes a mí, a mi palabra, estás preguntándole a la internet. Sí, o sea, yo digo esto muy seguido a mis hermanos que tengo la bendición de ministrar. Les digo, muchas veces ya nuestra teología es una teología de TikTok, una teología, y Tristemente. tristemente cuando nosotros tenemos que tener una teología bíblica, la palabra teología es el estudio de Dios. Entonces, otro de los contactos personales que tuvo con Dios, lógica, a Éxodo, capítulo 20, amigos, que es donde se dan lo que con nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Éxodo, capítulo 20. Y si te fijas, comienza algo muy importante, que es una frase que se repite mucho en el libro de Éxodo. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Te fijaste? Entonces vas a ver casi en cada capítulo una frase que va a decir, y Dios le dijo a Moisés. Entonces, cada vez que Dios le hablaba a esa persona, cuando le hablaba personalmente en ese momento, esa palabra se convertía ¿en qué? Un decreto. En un decreto, y era palabra de Dios. Así es como se fue haciendo la escritura. Ahora, nosotros tenemos pues, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es lo que conocemos nosotros como el Pentateuco, ¿verdad? Que son Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Entonces, ¿quién escribió estos libros? Pues Moisés. Bueno, Dios a través de Moisés. Dios a través de Moisés. Ahora, fíjate, es muy curioso porque parte del Pentateuco, Moisés no estaba presente, ¿ok? No. Como en Génesis, no estaba presente. Él no estuvo presente cuando pasó, cuando la creación, cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, en el tiempo de Noé, todo eso, no estuvo él presente. Pero lo que sí podemos ver es lo siguiente, que aunque Dios no estaba, él no estaba presente, Dios se lo fue revelando, de tal forma que fue inspirado por Dios para que nosotros pudiéramos tener esos 5 libros de la Biblia. Ahora, de Éxodo, cuando empiezas a leer Éxodo, Números, Levíticos, son órdenes de Dios al pueblo de Israel en cómo Dios quería que se le alabara. Y fueron puros decretos, o sea, Dios era muy específico en cómo Él quería que se le alabara. Okay, y vemos ejemplos en la Biblia de que cuando el pueblo desobedecía, pues Dios los castigaba, ¿verdad? Sí. Vemos el ejemplo de Usa, que Dios les había dicho que no tocaran el arca del pacto, y Usa, porque si iba a caer el arca, quiso tocarla para ayudarle a Dios, y Dios lo fulminó, ¿verdad? Porque vemos que esos decretos eran decretos que se llevaron a cabo. Ahora, ¿seguimos viendo esto en el Nuevo Testamento? Sí. Vemos que Dios se comunica con personas a nivel personal, ¿verdad? Por ejemplo, las cartas de Pablo, ¿ok? Cuando Cristo se le aparece allá en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y que él le respondió, ¿qué quieres, Señor? ¿Verdad? Entonces, en ese momento, esas palabras que le dijo a Pablo, o lo que en ese momento era Saulo, vino a ser palabra de Dios. Entonces, estamos viendo que las palabras, algo que mencionaste ahorita, que es muy importante reconocer, que esas palabras eran entendibles. ¿Ok? Dios siempre habló en el idioma entendible. ¿Ok? Y aquí vamos a entrar en una controversia. ¿Ok? Y tenemos que agarrar el toro por los cuernos. ¿Cuál sería esa controversia, Anita? No sé. Bueno, yo te voy a decir cuál es esa controversia. El día de hoy tenemos la Biblia
escrita en idioma entendible. ¿Sí? Ok, está en o lo que se ha podido traducir la Biblia. Quiere decir que eso es algo que Dios hizo desde el principio. Dios, cuando le habló a Moisés, Moisés no volteó y le dijo, ¿en qué me estás hablando? No, Moisés entendía el lenguaje en el cual Dios le estaba hablando. Entonces, fíjate bien, el día de hoy, desgraciadamente, mucha gente dice, no, pues es que Dios me habló por medio de lenguas. No, Dios habla a través de la Biblia y de un idioma entendible. Yo entiendo que Dios hizo la palabra no para confundirnos, sino para guiarnos. Exactamente. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, todos podemos entender la Biblia, pero tenemos que tener un corazón dispuesto a entender lo que Dios nos quiere decir a través de las Escrituras. Claro, porque dice la Biblia que a un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Ahora, fíjate bien, aquí viene otra controversia. ¿Estás lista? Hay una religión que está basada en que este muchachito, fíjate bien, recibe unas tablas de oro que estaban en un idioma que se llamaba egipcio, tiene un término muy curioso, ¿verdad? Pero era un egipcio que número uno, ese egipcio, ese idioma no existió. ¿Okay? Según esto, a él se le apareció un ángel y le dicta estas tablas en este idioma que nadie conoce, ni él mismo conocía, y solamente se le reveló a él. Entonces, eso quiebra muchos estándares que tiene la Biblia. Número uno, Pedro nos dice que ninguna escritura es de interpretación privada. Fíjate. Entonces, si yo el día de mañana, Anita, saliera y les dijera, pues Dios me dio todo un libro nomás a mí y me lo dio en el idioma ricardino. Ya ahorita la Biblia no se le pueden quitar ni poner libros. No. Ya está, lo que ya está, Dios lo dijo. Todo lo que viene aquí ya es todo lo que Dios nos quiere decir. Bueno, quiero decirte que de esa revelación que él tuvo, él escribió todo un libro. ¿Cómo? Sí, le denominan el libro del Mormón. Fíjate. Y ellos lo usan, y no estoy criticando, estoy dando un dato histórico, ¿ok? Porque estamos dando un dato histórico, usted puede revisar esto que le estoy diciendo, pero esto rompe los estándares de cómo Dios habló en la antigüedad. O sea, cuando Dios le fue hablando al hombre, ¿habló en qué? En idioma entendible para cada... en un idioma humano que ya nosotros conocíamos, porque en Génesis capítulo 6, cuando es la Torre de Babel, Dios en ese momento Él no crea el idioma, ya había un idioma. Lo que hizo es que hizo más idiomas y los confundió. Porque estaban haciendo algo que Él no les ordenó. Exactamente. Que Él no les dijo que hicieran. Estaban haciendo su voluntad. ¿Qué era la orden que Dios les había dado en Génesis capítulo 6? No recuerdo. Bueno, les dijo, multiplíquense y llenad la tierra. Y dice la palabra de Dios ahí que lo que hicieron ellos es que en vez de multiplicarse y de llenar la tierra, se multiplicaron, pero llenaron la llanura del Sinar. Su maldad, la maldad que andaba ahí. Y había un hombre, entre ellos, que él decía, hagamos una torre para llegar hasta el cielo. Fíjate bien. Ahí está otra vez la serpiente hablando y diciendo, tú puedes llegar a ser como Dios. Exactamente. O sea, el mismo Chanclas quiso ser como Dios, ¿verdad? Y él estaba todavía en los humanos. Tú puedes ser como él no pudo y nadie lo va a poder ser. Él sigue, hasta estos tiempos, sigue todavía queriendo. Sí, ahora fíjate bien, una cosa que tenemos que recordar es esto. Todas esas palabras que Dios dijo, el desobedecerlas era desobedecer a Dios mismo. ¿Ok? O sea, la palabra, ya sea la palabra hablada personalmente o los decretos de Dios, cuando eran desobedecidos, era desobedecer a Dios mismo. Esto es importante porque vamos a decir, cuando Dios decreta los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos es vamos a decir, obedece a tus padres, a tu padre y a tu madre, ¿verdad?
Entonces, en el libro de Levítico, en Deuteronomio, nos dice qué es lo que pasaba con un joven o las jóvenes o los niños cuando desobedecían a sus padres. ¿Qué hacían? ¿Les daban con la vara de Pues corrección? primero era la vara, pero si ellos persistían, literalmente los sacaban y los apedreaban. Apedreaban. ¿Te fijas? O sea, tenían que tener una obediencia, y si no había obediencia, había un castigo. Muy bien, un castigo. Ahora, fíjate bien, ya vimos los decretos. Ahora, después vienen las palabras de Dios pronunciadas por lo que se conoce como los labios humanos. ¿Ok? Y lo vemos, por ejemplo, si buscas Deuteronomio capítulo 18, fíjate bien en el momento del 18 al 20, velo buscando, Deuteronomio. Amigos, espero y la plática que estamos teniendo sea muy interesante para ustedes, porque nos va a enseñar mucho acerca de la escritura. Cuando nosotros sabemos estas cosas, Dios nos ayuda a que nuestra fe crezca. Crezca y entendamos un poco más las palabras, porque sí me he encontrado personas que me dicen, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Es muy difícil de entender. Bueno, fíjate bien, ahí hay una buena respuesta. Nosotros, si queremos estudiar la Biblia con nuestra mente humana, no vamos a lograr. Tenemos que tener la ayuda del Espíritu de Dios, porque la Biblia nos dice que Él es el que nos lleva a toda verdad. ¿Okay? Así es. Entonces, ¿qué nos dice Deuteronomio 18, del 18 al 20? Si nos lo puedes leer, por favor. Profeta del 18 al 20, profeta, le levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Fíjate bien, Anita, ¿a quién tú crees que se estaba profetizando ahí en Deuteronomio 18? ¿A Moisés? No. A Cristo. A Cristo. Fíjate bien, esta palabra es poderosa, porque desde el tiempo de Moisés, por eso les dije ahorita que estos 40 autores todos coincidían en la figura de Jesús, porque ahí en Deuteronomio 18 Dios le está diciendo a Moisés que le diga al pueblo que les va a traer en el futuro un profeta que hablará todo lo que Dios les diga. Una de las cosas que vemos con nuestro Señor Jesucristo es que, por ejemplo, en Juan capítulo 3 dice Jesús, fíjate, amigos, esto es muy importante. Yo considero Juan capítulo 3 el corazón de la Biblia, porque ahí está Juan 3:16. Y fíjate, cuando el Señor le habla a Nicodemo le dice lo siguiente, nosotros no sabemos Juan 3:16, pero hay más de Juan 3:16. Fíjate lo que dice aquí en Juan capítulo 3, y luego dice la escritura, dice, porque yo doy testimonio. Fíjate bien, cuando le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo, verdad? Entonces Jesús le contesta, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y fíjate bien, Jesús le dice en el verso 10, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Fíjate cómo Jesús dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Jesucristo estaba solo en ese cuarto, ¿con quién? Con Nicodemo, pero habla en un plural. Dice, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué Jesucristo habla en plural en vez de hablar en singular? Sí, porque él mismo sabía que no es él, es Dios. Él es el verbo y estaba hablando Dios a través de él en carne. Exacto. Cristo vino a dar un testimonio de lo que él conocía a su Padre. Entonces aquí le está diciendo a Nicodemo, yo te hablo, nosotros, dice, te hablamos de lo que hemos visto. Y siempre dice, porque igual en el principio, hagamos, vamos, nosotros. Exacto. O sea, siempre la misma palabra siempre nos dice que son tres. Ahora, en Deuteronomio capítulo 18, en los versículos que acabamos de leer, Dios, le dice a
a Moisés que profetice que este profeta vendrá de entre sus hermanos y el que le desobedezca va a tener problemas conmigo, dice. Y se refería a la figura de Jesucristo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, vemos esto a través de todos los profetas, de todos los autores del Antiguo Testamento. Vemos que Dios habla a través de ellos. Y nosotros ahora tenemos la bendición de tener esas palabras, que es lo siguiente. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios en forma escrita. Así como el cuerpo necesita alimento físico, el alma también necesita el alimento espiritual. Exactamente, porque fíjate bien, en Juan capítulo 4 nos dice que Dios es espíritu, fíjate bien, y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esto también, ahora andamos medio controversiosos, pero ahí nos lleva a otra controversia, Anita. ¿Cuál? Te voy a decir cuál. Que nosotros no debemos de buscar a Dios por sentirlo en nuestra carne. Sentimentalmente. Exactamente. Tenemos que seguir a Dios por convicción. Fíjate bien, por convicción, porque dice que Él busca adoradores en espíritu. Entonces, nuestro espíritu, al momento de que nosotros somos salvos, el Espíritu Santo entra en nosotros y ahora tenemos esa comunicación espiritual con Dios. Por eso Pablo nos dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? ¿Y quién gana? ¿Quién gana? Ay, pues es que casi siempre, muchas veces sí gana la carne, para que te diga que no, pero debe de ganar el espíritu. Fíjate que hay un muy buen ejemplo que me gustaría platicarlo a nuestros amigos. Dicen que si tú tuvieras una hoguera que representa la carne y la otra hoguera representa el espíritu, ¿cuál de las dos hogueras va a tener más fuerza? Pues a la que estés como, ¿cómo se dice? Atizándole más, ¿cierto? Exactamente. Entonces nosotros como creyentes tenemos que atizarle a la hoguera espiritual para que consuma la carne. Sí. Cuando andamos débiles en la carne, pues sí vamos a fallar en la carne, ¿cierto? Y cuando estamos espiritualmente leyendo la palabra, asistiendo a la iglesia, porque no nada más es prender la computadora el domingo y sentarte a ver, ¿verdad? No. Entonces tenemos que alimentarnos de una y otra manera espiritualmente para que no nos gane la carne. De hecho, yo quiero hacer esta aclaración. Esta figura de iglesia por internet o por el COVID. Sí, o sea, esto no es bíblico, ¿eh? Y yo quiero aclararlo. Eso no es bíblico. Porque desde el Antiguo Testamento dice, mirad cuán bello y hermoso es habitar los hermanos por televisión en armonía. No, ¿Verdad que no dice así? no. ¿Cómo dice? Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Te fijas? Debe de haber un juntos. Debe de haber un momento donde yo me junte con mis hermanos en Cristo. En coinonía. Exactamente. Y nosotros vemos que la mayoría de los movimientos sociales grandes que ha habido en la humanidad es porque la iglesia se unió. ¿Okay? Sí. Aquí en el país donde vivimos, el último movimiento social que hubo grande fue el del pastor Martin Luther King, ¿verdad? Que él sacó a la iglesia literalmente a marchar en las calles, ¿verdad? Y era un movimiento basado en la escritura. Y así fue creciendo desde los hechos, o sea, fue creciendo la iglesia, eran 3,000, 5,000, y así se fue creciendo. Mira, yo te voy a decir algo, en el cielo no va a haber recompensas por likes en el Facebook, no. ¿Ok? ¿Ok? Esa no existe. O sea, si tú me pones un like ahorita, ay, me gustó la predicación, no. En el cielo hay recompensas, dice, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, Dios premia la fidelidad. Ni Dios, por obras tampoco. Exactamente, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, fíjate bien, ¿qué es lo que Dios premia? Dice, buen siervo fiel. Entonces, Dios premia la fidelidad. Dios no premia el éxito, fíjate. No. ¿Ok? Porque dice Dios, mía es la gloria. La gloria. Es un Dios celoso. Exacto. Nos dice que es un Dios celoso y somos un instrumento. Amén.
Eso es Nada todo lo que más. somos. Ahora fíjate bien, entonces ya vimos que hubieron decretos de Dios que se convirtieron en palabra de Dios, ya vimos que Dios habló comunicación personal, ya vimos que Dios le puso palabras a otras personas para que las dijeran y todo esto se combinó, perdón, para tener lo que hoy tenemos nosotros como la La palabra. palabra Y de se Dios. cerró. Y se Y cerró. ya no se le pone ni se le No, quita, porque dice la palabra que tampoco se le debe de quitar ni exactamente. poner, o sea, ¿Y ya. dónde cierra Dios? Fíjate bien, porque sí, yo creo, no sé si la semana que entra yo pueda estar contigo, ¿verdad? Pero ¿dónde cierra Dios el canon de las escrituras? Allí en Apocalipsis, fíjate bien, si buscamos en Apocalipsis, amigos, en Apocalipsis capítulo 22, en Apocalipsis 22, fíjate bien lo que dice en el verso 19, si tú no lo lees, Anita, por favor. Capítulo 22. Capítulo 22, verso 19. Es la despedida, la firma de Dios, de Cristo, ¿verdad? Dios Cristo, allí en la Biblia. Léenos lo que dice el 19, 20 y 21. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Él da testimonio de estas cosas. Dice, ciertamente vengo en breve. Amén. ¿Y ven? Señor, sí, ven, Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Fíjate, algo digno de mencionar es que el libro de Apocalipsis es una carta. Se pudiera decir, se puede decir como un evangelio, porque Cristo mismo se lo dicta a Juan. Entonces, sí, como las cartas paulinas tenían tenían un saludo, tenían una exhortación y tenían una despedida, también nuestro Señor se tomó la gentileza de decirnos, número uno, no le pongan más a este libro, ¿ok? Sí. Entonces, este es un Y llamado fue lo último. Sí, este es un llamado para los que predicamos la palabra de Dios. Nosotros no le podemos añadir a este libro, no le podemos quitar ni poner. Y luego Así dice, es. ciertamente vengo en breve. ¿Ok? Ya ahorita tiene todo lo necesario. La Biblia tiene todo lo necesario para solucionar tu vida, tus problemas, y no necesitamos agregar nada, porque ya todo está escrito. Anita, mi padre tenía un lema. Y esto se lo paso al costo a todos nuestros radioyentes. No sé cuánto tiempo más tengamos, ¿verdad? Pero me gustaba esto que decía. Él decía, si tu Biblia se está cayendo a cachos, lo más seguro es que tu vida esté completa. Oh, cierto. Ahora, ¿qué pasa si tu Biblia está muy nueva y todavía están hasta las hojitas pegadas? Pues no, espiritualmente pues ahí estamos. Exactamente. Muy mal en nuestra vida. Muy mal en nuestra vida. Ahora, queremos terminar la enseñanza del día de hoy porque las palabras de Dios en forma escrita. Ahora, nosotros tenemos algo en la Biblia que literalmente Dios firmó la Biblia. Y si nos ayudas buscando Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18, que esto hace único este libro, o sea, el libro sagrado de la Biblia. Nosotros no adoramos la Biblia, para que no malentiendan, nosotros adoramos al que escribió la Biblia. 15, 18. No, Éxodo 31, 18. Y fíjate qué hermoso es lo que dice ahí en Éxodo 31, 18 para los que nos están escuchando y que no pueden abrir su Biblia. Después pueden ir a las redes sociales y bajar los versículos que hemos estado leyendo. Si no lo lees, por favor, Éxodo 31, 18, ¿qué nos dice? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Wow. Fíjate bien, no hay otro libro que diga las siguientes palabras, escrito con el dedo de Dios. El dedo de Dios mismo, Dios firmando, poniendo su autógrafo ahí con su dedo. ¿Y cuál fue el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios.
Bueno, ahí allí dice que hay un solo Dios, ¿verdad? Y luego el número 2 es no tendrás dioses Entonces, ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ello, ¿verdad? Y luego el número 3 es guardarás el día de reposo. no usarás el nombre de Dios en vano. Y luego el 4 es el día de reposo, el 5 es honra a tus padres y a tu madre, el 6 es no matarás, el 7 es no cometerás adulterio, ¿verdad? El 8 es no robarás, el 9 es no mentirás, y el último es no codiciarás, ¿verdad? Ahí están los 10 mandamientos que Dios nos dio. Yo le doy un consejo a nuestro radioescuchas. Fíjate, hoy ha pasado algo aquí en el estado de Texas que por ley del gobernador, van a tener que poner los 10 mandamientos en cada salón de clase. ¿A poco? Se acaba de pasar esto, gloria a Dios, ¿verdad? Ahora todos los niños, cuando entren a su salón de clase, van a poder ver los 10 mandamientos en las escuelas Y públicas. fue lo que Dios pidió Con su dedo, fíjate qué hermoso, o sea, los niños van a tener un recado de Dios allí en los salones. Eso se me hace padrísimo. No sé si tenemos gente que nos ha estado saludando en las redes. Aquí no hay sé un si saludo de Magdalena Terrones. ¡Ay, cómo de que no! Dios ¿Cómo les de que bendiga no? grandemente. ¿Cómo no? Y Raquel Rodríguez, bendiciones, hermana. Saludos a mis hermanas. Bendiciones, gracias por estar aquí con nosotros aprendiendo, ¿verdad? Sí, Gracias, es cierto. sí. Entonces, seguimos adelante. Fíjate bien, vemos que Dios ahora le da órdenes a Moisés que escriba. Fíjate bien, o sea, después de que fue palabra hablada, Moisés es el primero que comienza a escribir, inspirado por Dios, ¿verdad? Y comienza a escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Y de ahí surge otra figura, ¿verdad? Después de Moisés sigue Josué. Y también Dios le da órdenes a Josué, le dice, escribe en el libro de la ley. Y luego viene el tiempo de lo que se le conoce como el tiempo de los jueces. Y en todo ese tiempo se estuvieron escribiendo los edictos de Dios. Y luego llegamos al último juez, ¿verdad? Que era Samuel. Y Samuel escribe, lógicamente, el primero y el segundo libro de Samuel, ¿verdad? Y así, y luego de ahí surgen la figura de los escribas, Anita. Y los escribas, yo quería explicarle a nuestros amigos radioescuchas por qué es importante que confiemos en la Biblia. Porque mira, en el tiempo de los escribas, esta era la forma como multiplicaban la Biblia, ¿ok? Porque no había imprenta. No había imprenta. La imprenta se hizo hasta los 1400 con Gutenberg en Alemania, y de hecho el primer libro que se imprimió fue la Biblia. La Biblia es el libro más impreso a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Un escriba lo hacían letra por letra. Entonces, había un escriba con el rollo. Entonces, el otro escriba iba y veía la letra y luego pasaba al rollo limpio y ponía la letra, y luego atrás de él había otro escriba que se aseguraba que había puesto la letra, y luego atrás de ellos había uno que comparaba los rollos. Era ahora como dicen el departamento de calidad, que está checando exactamente, exactamente. Por eso nosotros tenemos copias cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto. Fíjate bien, y que compararon, por ejemplo, los escritos de Isaías, concordaban al 100%. Entonces tenemos nosotros la Biblia es un libro que sí, yo quiero hacer esta aclaración también. De repente ha habido no errores de traducción dentro del cristianismo, dentro del cristianismo. No ha habido errores de traducción. Lo que muchas veces la traducción no ha sido la más apegada, pero no está en error, ¿verdad? No está en error. Entonces, esto no demerita, ¿por qué? Porque muchas veces la idea misma está ahí plasmada. Es una palabra por otra, pero semejante, algo sí, así, ¿no? Exactamente, pero cuando nosotros vemos, vamos a decir, los rollos del libro de Isaías, los que se encontraron en el Mar Muerto, fíjate, aquí en El Paso yo les invito a nuestros amigos, hay un museo, lo que le llaman el Museo del Holocausto, y yo les invito a que vayan un día porque tienen una de las toras que logró, fíjate bien, logró sobrevivir el Holocausto.
y la iban a quemar, la quisieron quemar muchas veces y ahí está, la última vez que yo fui al museo, ahí estaba esa tora todavía y te dice la historia, es un rollote, o sea, un ¿Dónde rollo dices que allí está? en el Museo del Holocausto, ahí por la calle Yandel, y cerca de la calle, me parece que es Mesa, Oregon, Por ahí, por ese por el rumbo, centro, allí más o está, menos. está tremendo el museo ese, pero lo que más me llamó la atención a mí es que está esa tora que logró sobrevivir el holocausto. ¿Es toda la Torah? ¿Todas Sí, los toda, cinco? es un rollo, o sea, es enorme, enorme. Ahora imagínate, yo me puse a pensar, ¿cuántas personas murieron? Porque para poder esconder ese rollo. Y ahora se encuentra aquí en El Paso, Texas. No sé si todavía lo tengan, pero el día que yo fui, ahí Ahí estaba, estaba. Pues ¿verdad? me Pero imagino vale que la sí. pena darte una vueltecita. Eso sí, llévate muchos Kleenex porque vas a salir ¿En llorando. serio? Sí, Ah, sí, ok. porque es la historia del holocausto. Pero terminando aquí con lo que estamos hablando, no sé si nuestros hermanos nos pueden indicar cuánto tiempo más tenemos. Estamos hablando que después llega la palabra escrita. La palabra escrita. En el tiempo de Moisés llega ya ahora, Dios le indica a Moisés, entonces vemos que comienzan a escribirse inspirados por Dios. Todos estos personajes comienzan a escribir la escritura, y luego vemos los personajes del Antiguo Testamento como los profetas, que casi cada uno de ellos escribieron sus libros, ¿verdad? Tenemos Sí. el libro de Jonás, Ezequiel, todos ellos Jeremías, escribieron, y Isaías. luego hay un silencio de 400 años entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Y el Nuevo Testamento. Testamento. Un silencio de Dios, que Dios había dicho que iba a haber ese silencio por la desobediencia. Hubo un silencio. Ay, no, imagínate que Dios se olvide que no, o sea, por desobediencia, que le hables y que sientas que no te escucha. Ahorita lo bueno que ya no está Eso ya no vigente sucede. esa. No, eso ya no Ahorita sucede porque está, ahora el pero Espíritu Santo es nos las arras de la dejó. promesa. Mira, no sé, ahí nos pusieron ahí. Ah, Mm, Mira, tenemos unos mensajes de chat en vivo. Dice, amén, la pura verdad, mis hermanos, felicidades, Edgar. Vero Jiménez, por eso muchos caen en pecado o el diablo les tienta porque no están bien en comunión con Dios. Adoni, el audio está haciendo eco. Como que yo le moví sí. ahí, se me A hace. ver, ahí está. Muchas gracias. Gracias. No Sí le sabía yo. moví ahí Yo, porque yo yo con el... soy un, Gracias, Adoni. sí, yo soy un inepto en todo esto, ¿eh? Fernando Silvia, he escuchado a muchos decretar, wow, está mal eso, no sabía. Gaby Torres, Dios les bendiga, podrían orar por mí, yo batallo para leer la palabra de Dios y nada se me pega. Qué bueno. ¿Puedo interrumpirte ahí? Sí, claro. Mira, a nuestra hermanita Gaby que nos estás escuchando. Gaby, esa número uno es una pelea espiritual. Tienes que entenderlo, ¿ok? Porque el único que no quiere que tú entiendas la escritura y la leas y la practiques es el enemigo, ¿ok? Sí, porque... Entonces, yo le recomiendo a nuestra hermanita Gaby, antes de abrir la Biblia, ponte en Oh, oración, pídele la guianza al Espíritu Santo y trata a lo mejor también puedes tener un problema de atención, ¿ok? ¿Y qué es lo que debes de hacer? Métete a un lugar donde puedas tú, vamos a decir, concentrarte. Y otra cosa que puedes hacer, porque en Apocalipsis nos dice en el capítulo 1, verso 3, dice, bienaventurados el que lee y el que escucha. Entonces, muchas sí, veces puedes poner la Biblia en audio y puedes recibir palabra de ujú, Dios de alguna de otra de forma. alguna Ay, otra manera, discúlpame. sí. Dice Brenda Romero, ¿qué consejo me pueden dar para hacer un buen devocional diario? Mira, eso es acuérdate la palabra que te dije ahorita, olem, ¿verdad? Vamos a empezar con la letra O, la puedes usar como oír o obedecer, ¿verdad? Número uno, tienes que tomar tiempo y luego lee. Yo te recomiendo que comiences con un versículo, vamos a decir, empieza con los salmos, ¿verdad? Y que tú te hagas las preguntas, ¿qué me está diciendo Dios aquí?
y cómo lo puedo aplicar. Aplicar a mi vida, ¿verdad? Espiritual Exactamente. y personal. Precisamente Raúl Puertas nos pregunta, hola, buenas noches, ¿la Biblia tiene un orden de lectura o cómo es? Deberían enseñar eso. Yo tengo 2 meses apenas en los caminos de Dios. Mira, la semana que entra, si Dios nos presta vida y salud, Y y no ojalá viene antes. ándale, y no viene antes, vamos a hablar acerca del canon de las Del escrituras. Cómo la Biblia en muchas partes no está no, o sea, como están acomodados los libros Ahorita de la Biblia, sobre todo, por ejemplo, en las cartas de Pablo, no están cronológicamente, pero sí hay una forma y les podemos dar la próxima semana unas ayudas en línea, ¿verdad? Pero hay formas, si entras en línea, puedes buscar estudio de la Biblia cronológicamente y te lo va a dar y puedes ir leyendo en cronología si esa es la forma como lo quieres leer. ¿Verdad? Hay diferentes formas como puedes leer la escritura, pero sí podemos la semana que entra, si haces una notita, tocar el tema. Sí. Tomás Figueroa, saludos desde Casas Grandes, Chihuahua. Eso, Muy viva interesante Chantes su Longos. programa. Dios les bendiga a los dos. Carmen Lira, les pido oración, tengo problemas para orar, soy sincera. Todo me desconcentra, leo la palabra de Dios, pero sé que necesito más, hermanos. Qué bonito. Lo que la hermana Carmen quiero decirlo, lo bueno es que tú te estás dando cuenta que necesitas más. Sí, eso ¿Ok? es lo interesante. Eso es lo interesante. Entonces, puedes comenzar con lo que yo le llamo pasos de bebé. Agarra un versículo, ¿verdad? Y medítalo. Te voy a dar un ejemplo. El Salmo dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué me dice, qué me está diciendo Dios? Que deba de aprender en mi corazón la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto me va a ayudar a pecar menos. ¿Ves? Eso es lo que dice. Entonces, ¿cómo lo puedo aplicar? Bueno, este día voy a estar meditando en este versículo. Fíjate bien, nosotros sabemos en el día cuándo es cuando vamos a recibir más tentación, ¿sí o no? Entonces tenemos que ser proactivos y ponernos la armadura de Dios para que cuando venga ese momento, vamos a decir un ejemplo, nuestros radio oyentes, cuando sales a la hora de comida, ¿verdad? Con tus compañeros de trabajo les gusta hablar cosas que no se debe o tomar o esto, lo que sea. En ese momento ponte la armadura de Dios, saca un versículo, medítalo, léelo, ¿verdad? Y muchas veces hasta terminas compartiendo la palabra. La palabra. Y la armadura viene en Efesios, para que lo busquen. Cierto. María Elena Santos, qué bendición escuchar estos programas. En mi caso, les veo por Roku y yo vivo en Amarillo, Texas, y me gozo con su enseñanza. Hay que recordar que Shekina la tenemos por Roku TV, YouTube, Facebook. Ahorita no hay pretexto para no escuchar y está todo el día la palabra, enseñanzas. Exactamente. Belén García, pido oración, tengo miedo que Cristo venga y quedarme. Soy sincera porque le he fallado a Dios. Me alejé un tiempo y volví, pero no he hecho las cosas del todo bien. Wow. O sea, hermano, gracias por tu sinceridad, porque es hermoso ir al pueblo de Dios siendo sincero. Sí. Y fíjate bien, una cosa que debemos de recordar es que Dios, cuando habla acerca de la venida de Cristo, habla acerca del rapto y luego la venida de Cristo, ¿verdad? Yo soy de los que creo que va a haber un rapto. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia acerca del rapto de la iglesia? Bueno, nos dice que es algo inminente que va a suceder. Y todo lo que yo le recomiendo a esta hermana es que seas obediente cada día, cada día. O sea, no, haz tu plan de obediencia a Dios, porque planeamos todo, hasta la comida y esto. Entonces, comienza paso a paso, dando pasos de obediencia. A lo mejor no has sido bautizado, bautízate. Métete a estudiar la palabra, a lo mejor con amigos, en un grupo familiar o celular, como le llamen. Si tu iglesia no los tiene, busca un lugar. O sea, él dice la palabra de Dios, buscadme mientras pueda ser hallado. Sí, y mientras pueda, porque va a llegar el momento, amigos, hermanos, que no se va a poder. Sí, yo personalmente me gustaría despedirme con un versículo en el Salmo 1. ¿No te falta uno? Sí. Raquel dice, ¿dónde queda la iglesia de ustedes? Dios les bendiga. Yo vivo en Juárez, pero me gustaría un día visitarles, si se puede, claro.
Un abrazo. Claro que sí. La iglesia, la casa de Dios es la casa de todos, porque la iglesia somos nosotros. Somos nosotros. La iglesia no es un edificio, somos personas. Yo me Sí. refiero, cuando usted me pregunta, ¿dónde está la iglesia? Yo les digo, dígame qué día, porque si es el domingo, estamos en el 313 de la calle Bartlett, ¿verdad? Entre la mesa y cerca del 10, atrás del edificio del YWCA, ahí estamos 313 Bartlett. Pero el lunes la iglesia, unos están trabajando, otros están durmiendo, Estudios. otros están en estudios, o sea, la iglesia somos personas. Amén. Entonces te invitamos, si tú ya te estás congregando en un lugar, síguele ahí. Gloria a Dios, las personas que quieran visitarnos con toda la libertad, la casa de Dios es la casa de todos. Una pregunta muy interesante aquí, pastor. A ver, Agarra. ¿La Biblia es igual a todas las religiones o cambia? no, la Biblia, fíjate bien, es muy buena pregunta. Ujú. Tenemos nosotros que investigar siempre. Por ejemplo, vamos a decir, hay una traducción que se llama la traducción del Nuevo Mundo. Yo les pudiéramos otro día, si Dios nos lo permite, hablar tocante a las religiones y hablar cómo es que algunas religiones tienen su Biblia y de dónde vino y cómo llegó. Y todos esos son datos históricos, no se les olvide. No son datos que yo me voy a inventar, ay, me los saqué de la manga. No, 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 no. Son datos históricos. Por ejemplo, rápidamente, la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, la persona que lo tradujo, fíjense bien, no sabía el hebreo, el arameo ni el griego. Y a esta persona porque no quiero decir nombres para no meternos en controversias, Sí. pero esta persona que tradujo esta Biblia, la llevaron, su esposa lo llevó a juicio. Y para demostrar que era un mentiroso, ¿sabes qué hizo, Anita? No lo vas a creer. No, ¿qué hizo? Y esto está en las anales de la historia. Ujú. Ella, para demostrar que su ex esposo era un mentiroso, escribieron un versículo en un pizarrón. Estaba en hebreo. Y el juez y el abogado de ella le dijo, ¿qué dice ahí? Ujú. Y él no supo, dijo, ¿por qué no sabes? Dijo, ¿en qué está escrito? Dijo, no sé. Dijo, eso es hebreo. Dijo, ¿y qué dice? ¿Y sabes qué versículo era? Ujú. Génesis 1:1. Y no lo Y no supo. lo supo. Exactamente. Entonces, ese hombre tradujo toda la traducción del Nuevo Mundo. Oh, y no supo Exactamente. el principio. Exactamente. Quiere decir que literalmente se lo sacó de la manga. O sea, toda esa traducción que tiene. Y entonces, podemos estudiar de dónde salió la Reina Valera, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Porque la Reina Valera es confiable. Ok, lo que le llaman la Biblia del oso. ¿Sabías tú que hay una que se llama la No, esa Biblia de no la los? he Sí, escuchado. que es una Biblia más antigua que la Reina Valera. La Oh, Peshita, o sea, la pechita sí, sí. o sea, hay muchas traducciones Sí, y tenemos que tener mucho cuidado. cuidado. Sí, El último, Fernanda Ríos, muchas felicidades por su programa, muy bueno, mucha enseñanza. gloria a Dios. Y mi amiga Suárez, me encanta escucharlos, Anita. Saludos, un grande abrazo. Qué bueno, Dios le Muchas bendiga. gracias por estar sintonizando el programa, gracias a Dios y que la gloria y la honra sea para Él, ¿verdad? Que Él Así es, nos pues, hable. yo les quería dejar con el Salmo 1, ¿verdad? Y que nos digan nuestros hermanos que muy lindamente ellos nos ayudan desde las cabinas. Dice, bienaventurado el varón, que ¿qué? Que no anduvo No en anduvo en en consejo de consejo de malos, ni en malos, ni en silla silla de de escarnecedores escarnecedores se ha será sentado, sentado. sino que en la ley de De Jehová Jehová medita medita de de día día y y de de noche. noche. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, fíjate bien, Todo prosperará. prosperará. Esa es para todos nuestros radio escuchas, es una promesa que Dios da. Dice, bienaventurado la mujer, el hombre, ¿verdad? Que en vez de sentarse con los escarnecedores, con los burlones, o sea, de allí en el trabajo, con la familia, ¿no? Dice,
dice, agarra la escritura, dice, bienaventurado, dice, y medita de día y de noche. Ahí la Biblia te está diciendo, agárrala en la mañana para que te dé el plan para el día, y agárrala en la noche, la Biblia, ¿para qué? Para que puedas dar gracias a Dios por lo que pasó durante el Sí, día. es lo mejor. Y así tu mente no está con las personas que no están indicadas para estar en tu vida. Ahora, fíjate bien, y lo tremendo de esto es la promesa, Anita. La Dice, promesa. todo lo que haga Prosperará. prosperará. De hecho, todo este libro está lleno de promesas para Así es, nosotros. así Las es. debemos de tomar, pero para conocerlas, pues hay que leerla. Hay que Hay leerla. muchas promesas hermosas, pero hay que leerlas. Hay que leerlas. Hay el Nuevo Testamento de los Gedeones dice lo siguiente en su prólogo. Dice, lee la Biblia para que seas sabio. Dice, cree la Biblia para que seas salvo y practícala para que seas santo. Fíjate qué bonito así, el Nuevo Testamento de los Gedeones, esos chiquitos, en el prólogo tiene esas tres, tiene esas palabras que no están en la Biblia, o sea, están escritas como prólogo. Pues no sé si nuestros hermanos nos vayan a despedir del programa, si nos dicen, nos dan la orden, lo que sea, si nos hacen saber de cabina, nos indican. Ahí nos hacen ustedes saber para despedirnos, para ¿verdad? despedirnos, pues sí hay que estar orando, sí hay que estar alertas para que no venga el enemigo a engañarnos en cuestión que, como dice la Biblia, o como Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, Sí, o como esas cosas que no dice Dios, ¿verdad? Hay que leer la Biblia para saber qué es lo que en realidad dice Dios, porque hay muchas cosas que, pues que como dice Dios, o sea, Dios dice muchas cosas, muchas promesas que están escritas aquí en la palabra y hay que leerlas y pedirle sabiduría para poder entender. Él las hizo entendibles para nosotros de verdad, pero tenemos que tener ese corazón dispuesto para entender. Señor, voy a leer tu palabra y no es así como que, ay, a ver, la voy a abrir aquí, me tocó en Abdías, voy a leer Abdías, la humillación de Edom. O sea, hay que pedirle al Señor que nos guíe, qué es lo que quiere que aprendamos, dónde nos quiere hablar, porque Él nos habla a través de su palabra, nada más. Fíjate, algo en lo que nos dan la orden, nosotros debemos de hacernos, fíjate, todo lo que se estudia, medicina, arquitectura, todo, se hace de una forma sistemática. Sí, o sea, tú no puedes ir a aprender medicina, ¿verdad? Y empezar, vamos a decir, con operaciones quirúrgicas, ¿no? Tú tienes que aprender histología, o sea, todas las bases de la medicina para después poder ejercer la medicina. Entonces, con la Biblia, amigos, es exactamente lo mismo. O sea, nosotros tenemos que aprender las bases que nos dicen ahí. Sí, ya. Ok, sí, ya, bueno, aprende las bases para que podamos manejar el resto de la escritura. Muchas gracias por seguirnos, por estar en sintonía de Shekina. Dios les bendiga grandemente y nos vemos el próximo lunes, pastor, a ver cómo andas y es que Dios siga obrando, ¿verdad? Amén. En cada vida y sigamos aprendiendo todos juntos, porque aprendemos ustedes, nosotros y todos juntos. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Gracias. Terminamos por hoy. Visita la página oficial de YouTube, donde encontrarás contenido archivado de nuestro programa, y también visita shekina.com para mantenerte conectado. Te esperamos en nuestra próxima transmisión la próxima semana para seguir llevando a cabo nuestra gran comisión. Bendiciones.